buscar ustedes elementos que puedan ser medidos para que se olviden de todas las implicancias, ¿no es cierto?, sociales, psicológicas, políticas o de otro índole, ¿no es cierto?, que afecten el pensamiento lógico de ustedes. ¿Me entienden? Entiendo. Un ejemplo, profesor, ¿qué sería? Uf. No Acaba sé. de dar un ejemplo. ¿Sí? Acabamos de hablar de un ejemplo del tema de lo que está pasando en Ya. Chile versus las tres premisas que se leen ahí en la conclusión. Ese es el mejor ejemplo, yo creo. Ya, pero seguimos medio con el tema social. Podrían haber otras personas que destruyeran lo que estamos diciendo. ¿Me entienden? Ahora, Porque son conceptos o son pensamientos que son de cada uno, y cada uno tiene su propia idea. Por eso lo que dice usted, o sea, mientras no lo bajemos a algo que sea lógico, medible, siempre va a ser una idea. exactamente, a pesar de que uno ha contrastado con la realidad lo que uno dice y uno sabe que está en lo correcto, sin embargo, ¿no es cierto?, esas ideas pueden ser fácilmente, ¿no es cierto?, rechazadas, ¿no es cierto?, por ejemplo, por una mayoría. Ya no importa la verdad en sí, recuerden, importa la verdad por la mayoría. No importa que la verdad exista, importa que la mayoría tenga su propia verdad y la verdad se impone. Sin embargo, es una mentira. ¿Me entienden? Sí, profesor. Ya. Entonces, vamos sobre el método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo es fundamental al momento de crear conocimiento científico utilizando un método y un enfoque. Fíjense acá, cuantitativo. Un investigador, para poder contribuir a la ciencia, debe tener claro que el método hipotético deductivo está compuesto de las siguientes fases. La fase 1, hay una observación del fenómeno a estudiar. O sea, la idea es observar y comparar los hechos contemplando las distintas leyes relacionadas al fenómeno de estudio. Aquí es donde entra la teoría y el hecho particular y la teoría. La idea es observar y comparar los hechos contemplando las distintas leyes relacionadas al fenómeno de estudio. Observación del fenómeno. Fase 2, planteamiento del problema. Para poder formular un buen planteamiento, se debe realizar un análisis del problema y posteriormente una descripción del problema considerando sus elementos centrales. Fase 3, creación de la hipótesis para aplicar el fenómeno de la investigación. En este punto en particular hay que destacar la importancia del silogismo planteado por Aristóteles, que según él es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones entendidas como premisas para poder una conclusión, siendo esta última la evaluación deductiva que realiza la mente. Se cortó. Se cortó. A ti, él se escucha. ¿Cómo? ¿A usted se le escucha, No. profe? ¿No se me escucha? Sí, sí se A escucha. mí, sí, bueno, a mí se me empezó a escuchar entrecortado. Yo también lo escuchaba perfecto. Ya. Reitero la fase 3, ¿no es cierto? Hay que destacar la importancia del silogismo planteado por Aristóteles, que asegura que son una forma de razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones entendidas como premisa para poder crear una conclusión. Ya, pero acá entra, aquí, esto es lo medular. ¿Por qué? Porque si yo, ¿no es cierto?, tomo proposiciones entendidas que son premisas, podría elegirlas mal, perfectamente. Y generar, ¿no es cierto?, una conclusión mala en función de que tome mal unas premisas. En otras palabras, por ejemplo, cuando ustedes hacen una encuesta, si ustedes no hacen un muestreo aleatorio adecuado, pueden utilizar la estadística más avanzada del mundo y esos números que obtengan van a estar malos. ¿Por qué? Porque el muestreo fue hecho mal. Acá es la misma cosa. Si yo tomo proposiciones, ¿no es cierto?, débiles
me van a dar premisas débiles y las conclusiones también van a ser débiles. ¿Me entienden la idea? Sí. O sea, básicamente tendríamos que escoger una premisa que nos dé lo suficiente para desarrollar un proyecto que nos lleve a generar una conclusión. O sea, la premisa, la idea, ¿cierto? Que va a ser usada como premisa, eso es lo que tienen que ustedes respaldar con teoría. Marco ¿Me entienden? teórico. O sea, yo no puedo decir lo que se me antojó como una premisa. Yo tengo que decir lo que voy a decir porque está avalado por la teoría. ¿Me entienden? Entonces, si yo hago eso, yo utilizo una premisa y después Hola, hago Ray. otra, ¿no es cierto? Generalmente la conclusión que voy a obtener Ya, venga a va a ser la despedirse. conclusión adecuada. Venga, Pero si yo tomo una premisa que no tiene ningún venga, mi chulo, sustento, entonces venga. estoy mal. Ya, mi vida. La weá se me cortó, la weá. ¿Qué se te cortó? Ya se me cayó toda la weá. ¿Estamos menos claros esto? Es medio complejo ¿Usted tiene entenderlo, profe, compartida pero la yo internet? por lo menos en mi caso, voy de a poco. Es que es medio complejo efectivamente ir entendiéndolo, no es tan sencillo. Mire, usted, ¿cómo se llama? Lorena tiene un pensamiento bastante, a ver cómo Ya, podríamos decirlo. no, ya, piense lo que va a decir, piénselo bien. Sí, pero es que en el día no es lo mismo que en la noche, pues. Un pensamiento muy lógico, ¿ya? ¿Anda bien o Ya, me anda voy a mal? quedar callado ahí, no quiero decir por qué, ¿ya? Pero, como siempre, mi bocota, ¿no es cierto? Ya, dígalo nomás, dígalo, si estamos lejos, no me puedo decir, hacer nada. Lo que pasa es que, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la experiencia, usted, ¿no es cierto?, tiene un pensamiento súper lógico, difícil de encontrar en una dama. No quiero decir que las damas no sean lógicas, pero es mucho más complicado dada su estructura anatómica de pensamiento. ¿Ya? No es nada malo lo que... Por la cresta, la weá. Che, su madre, weón. Por la cresta que no tengo internet, por la chucha, su madre, weón. Fase Ajá. 3 la fase 4. Eso se llama pensamiento lógico. Después del 3 viene el 4. ¿Se dan cuenta? Extraordinario. El método hipotético deductivo requiere de conocimientos previos obtenidos gracias a la experimentación y comprobación. ¿No es cierto? Por ejemplo, veamos los postulados de Galileo, ¿no es cierto?, que establecen método experimental centrado en la práctica empírica de carácter matemático racionalista en función de la observación de un fenómeno de la realidad. A través del método experimental se puede incluir de forma objetiva en función del fenómeno estudiado. A ver, ¿qué significa esto? Fíjense, acá hay varios elementos, ¿no es cierto?, a analizar. Primero, hay un método experimental, o sea, yo puedo realizar un experimento, una experiencia. Una vez más nos vamos a la experiencia, a lo empírico.
¿Se dan cuenta? Pero esa experiencia, ¿no es cierto?, experiencia, ese método experimental, lo voy, ¿no es cierto?, a centrar, ¿no es cierto?, en una forma matemática racionalista. Ojo, o sea, algo experimental, algo de la experiencia, lo llevo a un análisis matemático racionalista, lógico podríamos llamar. O sea, podría probarlo a través, ¿no es cierto?, de números, sea cuantitativo, y además, ¿no es cierto?, probarlo a través de la lógica del sentido común. Y además de todo eso, contrastarlo, ¿no es cierto?, con la observación del fenómeno de la valía. ¿No? O sea, la experiencia, en definitiva, ¿no es cierto?, yo la podría, ¿no es cierto?, matematizar. Podría matematizarla, ¿no es cierto?, racionalizarla. Pero cuando yo hago el acto de matematizar y de racionalizar, entonces estoy llevando, ¿no es cierto?, algo experimental, algo que es particular, algo que es deductivo, algo que es teoría. Eso es inducción. ¿Me entienden? Dice hipotético deductivo, inducción, hipotético deductivo, de lo particular a la generalidad. ¿Está claro eso que dije? Sí. Y posteriormente, ¿no es cierto?, nace una teoría científica que puede ser refutada. Todas las teorías científicas pueden ser refutadas, solamente que tengo que tener, ojalá, ¿no es cierto?, todos los conocimientos para poder refutar esa teoría científica. Va a depender de los nuevos descubrimientos que realicen los investigadores a medida que pasa el tiempo y cuentan con las pruebas que validan la nueva teoría científica. Yo voy a refutar una teoría científica. Ahora, ya, a ustedes. Yo voy a decir, ¿no es cierto?, que la vieja teoría, ¿no es cierto?, de la oferta y la demanda, ¿no es cierto?, que me ha dado muchas lucas a mí, entonces ya no va a servir en 1000 años más. ¿Por qué? Porque el comportamiento humano va a cambiar y va a ser totalmente solidario, no como es ahora, ¿no es cierto?, que es egoísta. Y lo voy a dejar escrito, ¿no es cierto?, y después, ¿no es cierto?, en 1000 años más van a decir, ¿no es cierto?, el filósofo Faría, ¿no es cierto?, ¿cuál? ¿No es cierto? Él dijo que voy a quedar, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto?, en la posteridad, ¿no es cierto?, de los filósofos experimentales económicos. Déjale un autógrafo. Se va a volver al trueque, ¿no? Difícil la teoría. Miren ahí, para el señor Schuster Dice es el complicado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Usted que el amo, ¿no es cierto?, del capitalismo, señor Schuster, ¿no es cierto? Amo, Usted exactamente. hace plata de la nada, de los desechos hace plata usted, extraordinario. ¿Sí o no? Exacto. Ya. Bueno, pero yo creo que la sumatoria de cosas que vayan pasando a través del tiempo, ¿no es cierto?, va a hacer que en 1000 años más, o a lo mejor me equivoco, a lo mejor en más, son más años, las personas van a cambiar su comportamiento humano y ya no van a ser más egoístas, van a ser todos solidarios, porque van a entender, ¿no es cierto?, que tienen que ser solidarios y repartir los recursos en forma equitativa. Extraordinario. Yo que soy un amante del mercado. Comunista. No, comunista no, ya. No me ofenda. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo hago eso? Yo tendría que gastar muchas lucas para poder intentar siquiera elucubrar una forma de poder experimentar lo que estoy hablando. Ese es el tema. ¿Se dan cuenta que esta cuestión, si yo me voy, ¿no es cierto?, a la teoría propiamente tal, ¿no es cierto?, no es fácil, es complicado todo esto, ¿ya? Por lo tanto, yo los invito a que ya vayan delimitando, ¿no es cierto?, lo que van a hacer para su tesis, que vayamos trabajando en forma práctica este tema, ¿ya? Para que logremos, ¿no es cierto?, que puedan elegir un tema tal, que puedan experimentarlo
a través del método, ¿no es cierto?, experimental, y que puedan contrastarlo, matematizarlo y ojalá racionalizarlo, para que, ¿no es cierto?, sea una teoría, perdón, un trabajo robusto y pueda ser bien defendido. Profe, Juntas. consulta, ¿este trabajo es individual? ¿Cada No, uno presenta lo suyo? No, puede ser un grupo. Es que eso es a ver, a mí yo quizás me he perdido de alguna conversación por llegar tarde a la clase, pero no logro saber qué pasos tenemos que ir dando para ir avanzando. Primero, ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que tenemos que hacer finalmente? Lo que estoy escuchando que es un trabajo, que debemos de elegir la demanda y no la oferta, que es más sencilla para trabajar, que debemos de ir de un método, por lo que veo, más que deductivos, es un hipotético deductivo, como el último que vimos acá, pero en los rasgos más concretos, ¿qué? Eso es lo que usted ha dicho. ¿Lo que yo dije está? Identifique un problema que puedas intentar solucionar usted. ¿Ya? O sea, usted, ¿no es cierto?, es jefe de venta. Sí. Perfecto. Ahí tiene, pero cualquier cantidad de De material. problemas. Exactamente, y problemas que usted podría resolver. Ahora bien, usted busca un problema en ventas ¿Ya? en el cual mejorarlo sea un aporte para la empresa, ya sea aumentando los ingresos de la empresa o ya sea rebajando los costos de la empresa. ¿Ya? Y ese problema intente llevarlo a algo experimental, intente medirlo. Ajá. E intente dar una teoría, mejor dicho, intente que haya una teoría ahí, ¿no es cierto?, de la administración, de la economía, que respalde los resultados que usted está encontrando en el experimento. Perfecto. Y eso para todos, por favor. Sí, quería bajarlo un poco. Hagan algo que ustedes puedan hacer, que tengan los recursos para hacerlo. Cuando hablo de recursos, estoy hablando de plata, estoy hablando básicamente de acceso a la información. Perfecto, me queda más claro, profesor. Profesor, yo tengo una duda. ¿Sí? Con Nicolás nosotros tenemos el trabajo hecho. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer durante este ramo? ¿Reforzar lo que ya tenemos? Qué buena pregunta, Tamara Zúñiga. Qué buena pregunta. Si quiere pongamos un 7, profesor, y nos vamos al tiro, no tengo problema. Usted, señor Nicolás, siga viajando nomás. A ver, escuchen una cosa, miren, Tamara y Nicolás, voy a consultar este tema con el jefe Carrera, ¿ya? Porque yo creo que ¿cómo se llama?, que no tiene, en realidad no tiene mucho sentido que estén viendo, a menos que ustedes quisieran quedarse por aprender nada más, pues le digo, pero en realidad quiero trabajar, sí, además que ustedes, la tesis que hicieron ustedes, o sea, es una buena tesis. Está, ¿no es cierto?, con mucho respaldo matemático, hay un trabajo detrás, ¿no es cierto?, y es una buena tesis dentro de las muchas que se presentaron. Así que déjenme hablarlo, ¿no es cierto?, con José López y les doy una respuesta. ¿Les parece? Ya, perfecto. No hay problema. Perfecto, Muchas gracias, profesor, profesor. no hay problema. Hijo mío. Hijo mío. Fíjense en esta, premisa 1, el espacio y el tiempo son lo mismo, están conectados. Si un hombre cae de un techo y no sentiría su propio peso, no pesaría nada. Premisa 2, si se corta el soporte de un ascensor, el ascensor caería a la misma velocidad que la persona y la gravedad desaparece. El espacio puede ajustarse, puede ser curvado, es algo flexible. Conclusión, la Tierra curva el espacio que rodea al cuerpo y el espacio empuja al cuerpo, el mismo espacio puede ser curvado, no existe la atracción gravitacional planteada por Newton. Fíjense acá, el sentido de todo esto, tomaron algo que era particular porque están hablando de un hombre que cae de un techo, o sea, un evento particular, toma otro evento particular, si se corta el soporte de un ascensor, ¿no es cierto?, este caería a la misma velocidad, y concluye en algo general, la Tierra curva el espacio que rodea al cuerpo y el espacio empuja
al cuerpo. Ya no me están hablando de un hombre ni, ¿no es cierto?, el soporte de un ascensor, me están hablando de un cuerpo, que puede ser un cuerpo animado o inanimado, y el cuerpo animado yo puedo, ¿no es cierto?, desagregarlo, ¿no es cierto?, descomponerlo, ¿no es cierto?, en humano, animal, planta. ¿Me entienden la idea? Tomó premisas populares y llegó a una conclusión general. Sí. Lo mismo que el anterior, tomaron, ¿no es cierto?, cosas que eran particulares, ¿no es cierto?, y llegaron a una conclusión general, cuando vimos, ¿no es cierto?, la teoría marxista. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Los demás les está quedando claro esto? Yes. Sí. Profe, una consulta, ya que mi compañera habló del tema de la estructura del trabajo, ¿va a haber alguna rúbrica para la presentación como de las partes del trabajo? Un calendario, si es en grupo, cuánto es como el máximo de las personas que pueden integrar el grupo, porque si estamos hablando de empezar a buscar, sí, pero es que si estamos empezando a hablar de buscar el tema y esto, pienso que es como más fácil, o por lo menos para mí va a ser mucho más fácil tener como una guía o una carta gana, una ruta que yo me pueda hacer donde yo sepa que son tantas personas, tanta fecha se va a hacer la hipótesis, sí, o sea... Escuchen una cosa, por favor, para todo el curso, escuchen. Este curso no es un curso en que yo pretenda evaluar, ¿no es cierto?, sus conocimientos ni nada de eso, ¿me entienden? Es un curso en el cual yo los voy a guiar a hacer algo, ¿ya? Es Por lo como tanto, un taller, lo veo yo como un seminario. yo lo que necesito es que ustedes, ¿ya?, necesito que ustedes, ¿no es cierto?, ven la actitud de querer aprender a hacer algo, nada más que eso, ¿me entienden? O sea, se van a equivocar muchas veces, a lo mejor me van a presentar algo y yo le voy a decir, está malo, está malo, está malo, pero ¿por qué, profe? ¿Por qué? Por esto, esto y esto, ¿me entienden? Sí, profe. Pero no va a haber una evaluación en el sentido de que hay una solemne. A lo mejor va a haber una solemne, a lo mejor la primera solemne va a ser preséntenme, ¿no es cierto?, un estado de avance de lo que van a hacer. ¿Me entienden? Ahora, presentarlo es complicado. Preferiría que me lo mandaran y yo podría hacer las formaciones. Las observaciones. Claro, pero no va a ser eso, así que, por favor, que les quede claro a todos. Este es un curso, más que un curso, es una guía para lo que quieran hacer. Ahora, en teoría, yo debería, ¿no es cierto?, de continuar el otro semestre con el ramo del seminario. Seminario, sí. Entonces hacer metodología y seminario para que se vea la mano de la guía, o sea, para que vieran la mano, ¿no es cierto?, en el producto final. ¿Me entienden? Que es su trabajo final. Ahora, va a depender de qué, va a depender, ¿no es cierto?, de otras consideraciones que ya las vamos a ir conversando. Ya. ¿Preguntas? Profe, ¿vamos a ir hasta las 22:50? ¿Por qué? ¿Se quieren ir antes? O sea, lo digo porque ya es tarde. ¿Los demás qué dicen? Yo estoy re entretenida. Yo también. Bueno, el que se quiera ir se va y el que no sigue no va. Ya, yo voy a seguir hasta la... Yo voy a seguir 10 minutos más. ¿Les parece? Sí. Ya. Ok, profe. Reitero, vayan buscando algo, vayan buscando un tema, ¿ya? Aquí lo vamos a ir afinando. Aquí está, ¿no es cierto?, lo que habíamos hablado, ¿no es cierto?, primero, hay un error acá, dice el primer filósofo francés que utilizó el concepto de método del pensamiento por René Descartes. Eso es mentira, no era francés. Pero no importa, da lo mismo eso, ¿ya? Un gallo tremendamente capo, ¿no es cierto?, especializado en matemáticas, geometría analítica, física y metafísica. Este gallo, ¿no es cierto?, escribió un libro, que es el discurso del método, es un libro muy, muy simple,
ustedes pueden encontrar, ¿no es cierto?, en el comercio, ¿no?, en los libros usados, ¿no es cierto?, un libro muy pequeño y es muy simple de entender, y es capaz en un lenguaje muy didáctico decir qué es el método científico. Dice, ¿no es cierto?, la primera parte del discurso, ¿no es cierto?, abarca toda la cultura tradicional a ese tiempo, de carácter prevalentemente humanístico, literario, basado más, fíjense en esto, en el ejercicio de la fantasía y en el estudio de las grandes obras de otros que en la investigación directa, racionalmente desarrollada. ¿Qué significa esto? Significa que Descartes es un producto, ¿no es cierto?, del conocimiento, ¿ya? Estamos hablando de 1637, ¿ya? Hasta esa época, ¿no es cierto?, recién estaba, ¿no es cierto?, el humanismo, ¿no es cierto?, entrando, ¿no es cierto?, el desarrollo, ¿no es cierto?, de todo el tema humanista, colocando, ¿no es cierto?, al hombre en el centro del mundo, ¿no es cierto?, alejándose poco a poco de la teoría, ¿no es cierto?, teocéntrica, en el cual Dios, ¿no es cierto?, en la Edad Media era el centro del mundo y que por lo tanto, ¿no es cierto?, el teocentrismo explicaba todos los fenómenos que ocurrían, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, Galileo, ¿no es cierto?, estuvo muy cerca, ¿no es cierto?, de ser muerto por la Inquisición, ¿no es cierto?, porque Galileo dijo, no, no es así el tema, ¿verdad? Por otro lado, ¿no es cierto?, Copérnico también, ¿no es cierto?, dijo, no, miren, ¿sabe qué? En realidad, ¿no es cierto?, la Tierra, ¿no es cierto?, no es el centro del universo, ¿no es cierto?, sino que, perdón, no es el centro de la galaxia, sino que, ¿no es cierto?, el Sol es el centro, ¿no es cierto?, el sistema solar por el cual, ¿no es cierto?, van circulando los distintos planetas. No es que los demás planetas y el Sol circulen alrededor de la Tierra. Entonces se fueron derribando muchos mitos con respecto a eso. Y ahí fue apareciendo, ¿no es cierto?, el término, ¿no es cierto?, del empirismo, de la observación, ¿no es cierto?, directa. También hay otro filósofo, ¿no es cierto?, no muy conocido, Guillermo de Ockham, ¿no es cierto?, que también entra muy fuerte en eso, ¿no es cierto?, y que posteriormente lo va a tomar Locke. Hablo mucho de Locke porque Locke es el padre, ¿no es cierto?, del empirismo. Toma eso, ¿no es cierto?, y desarrolla toda, ¿no es cierto?, su filosofía en cuanto al el ensayo sobre el entendimiento humano, y ahí aparecen, ¿no?, que son tremendamente lógicas, pero hay otros que refutan. Pero estamos hablando de un conocimiento totalmente aislado de todos los demás. Descartes, ¿no es cierto?, dice esto porque intentar eliminar 10 siglos de teocentrismo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, como justificación a los diferentes fenómenos, no era fácil, menos en una época, ¿no es cierto?, en que no estaban las comunicaciones desarrolladas como son ahora, ni tampoco los desarrollos tecnológicos que hay ahora. Por lo tanto, ¿no es cierto?, todos estos filósofos e investigadores, ¿no es cierto?, tuvieron muchos problemas para poder, ¿no es cierto?, dar sus ideas. Es más, él dice, la matemática tradicional resulta poco satisfactoria, justamente son las demostraciones de Euclides las que no se satisfacen a pesar de su aparente perfección lógica. A partir de eso, ¿no es cierto?, se forma, ¿no es cierto?, lo que se llama la geometría no euclidiana. Es otra gran rama, ¿no es cierto?, de la geometría. Acusa al procedimiento demostrativo de los griegos de ser extrínseco artificioso, capaz, eso sí, de probar la verdad de los resultados individuales, pero no de revelar su origen profundo ni de hacernos descubrir nuevas verdades. Aquí está, ¿no es cierto?, la raíz, ¿no es cierto?, de la inductividad. Y acá, ¿no es cierto?, empieza a tomar, ¿no es cierto?, forma la deductividad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este procedimiento, ¿no es cierto?, probaba lo que se quería probar en el sentido particular, nada más que eso. ¿Verdad? No iba más allá que eso, no se preguntaban el porqué de los porqué. Y eso tampoco implicaba, ¿no es cierto?, a que al preguntarnos el porqué de los porqués fueran surgiendo nosotros nuevas interrogantes
acerca de otra cosa que estaba ligado a lo que estábamos hablando. Entonces, él plantea la importancia de seguir un esquema analítico que descomponga cada pensamiento hasta sus elementos más elementales. Y por eso dijo, ¿no es cierto?, una frase que es extraordinaria, ¿no es cierto?, y que en realidad uno es muy complicado realizarla, porque uno es humano y muchas veces es más reactivo que racional, y que dice, pienso y luego existo. En otras palabras, pienso y luego actúa. La pregunta es, en estos tiempos, ¿cuántos hacemos eso? ¿Cuántos primero pensamos, observamos las consecuencias y luego hacemos? O sea, en definitiva, lo que plantea con eso, ¿no es cierto?, es acercarnos al pensamiento divino, que se supone, ¿no es cierto?, que por teoría no tiene ninguna falla. Porque pensar, ¿no es cierto?, buscar todas las consecuencias, buenas o malas, y después en función de esa actuar, es tremendamente complicado. Somos humanos, reitero. Por más racional, por más frío que uno pueda hacer, siempre se equivoca y siempre hay un grado de emocionalidad en las cosas que hace. Eso es al elemento humano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Ya. Sigamos entonces. Primero, la regla de la evidencia consiste en aceptar como verdadero, fíjense en esto, solo aquello que se presente con claridad y distinción, es decir, con evidencia. Pero, ¿qué significa esto? Vamos a ir viendo. Regla de análisis, desarticular las afirmaciones hasta llegar a los últimos elementos que las constituyen. Regla de la síntesis, recapitular los elementos alcanzados hasta descubrir de qué manera se relacionan las afirmaciones complejas. Y la regla de la enumeración consiste en recorrer con movimiento continuo e ininterrumpido todas las verdades individuales logradas en la investigación hasta abrazarlas simultáneamente en una única mirada. O sea, la deducción teórica final. Parece los pasos cuando hay un hecho donde entra la justicia. Es decir, los abogados o la fiscalía o los querellantes, es como los pasos. Uy, ¿qué pasó? Y ahí generalmente, ¿no es cierto?, la eficiencia en el quehacer de la justicia es relativamente alta. ¿No? O sea, evidentemente que hay equivocaciones en la justicia, pero son muchas más, ¿no es cierto?, los aciertos que las equivocaciones. Sí, es o sea, como los pasos. ¿Perdón? Oh, no, nada. Oye, ¿por qué no apagan los micrófonos cuando nos hablan? Porfa, que se escucha todo lo que hacen. Gracias. Cada una de las siguientes reglas marcó un cambio fundamental en la creación del conocimiento científico. Puntualmente, el investigador tendría la labor de contribuir al conocimiento científico utilizando de forma correcta tanto el método inductivo como deductivo en base a las reglas. ¿A cuáles reglas? A las reglas anteriores. O sea, ese libro, eso expresado, tuvo un tremendo efecto, ¿no sé, en el desarrollo científico posterior y del conocimiento. Y de ahí vino, ¿no es cierto?, por ejemplo, Emmanuel Kant, ¿no es cierto?, y entra, ¿no es cierto?, en su obra de la crítica, ¿no es cierto?, a la razón pura, a decir, ¿no es cierto?, que se valida el conocimiento obtenido a través de la experiencia misma, pero con matices relacionadas a la trascendencia de la razón que puede ver más allá del objeto. O sea, toma la experiencia y le otorga a la razón, ¿no es cierto? Fíjense esto, a la razón un elemento tremendamente humano, por no decir exclusivamente humano. No digo exclusivamente humano, porque imagino que debe haber también algún grado de razón en los animales que uno no conoce. ¿Ah? Pero le da algo que se llama trascendencia. Y algo que trasciende es algo que va más allá de la muerte. Extraordinario.
¿no es cierto?, que puede ver más allá del objeto que está estudiando, para dar explicaciones con una mirada que trasciende al momento de establecer proposiciones científicas. Ya, hablar sobre esto sería, ¿no es cierto?, de mucho más porque es tremendamente interesante. Ya, van a ser 10 para las 11. ¿Está bien hasta aquí? Sí, profe. Estaríamos listos. Sí, profe. Así es. Escuchen, Suficiente. vayan viendo, ¿no es cierto?, diferentes estudios que ustedes puedan hacer e intenten ver de inmediato, ¿no es cierto?, que sea algo simple y que sea algo que ustedes puedan probar y que haya una teoría que lo sustente y vayan enviándolo, ¿no es cierto?, a través del correo, ¿no es cierto?, del uso ahora, el correo de la institución, y vamos viendo. Elegimos algo y empezamos a trabajar sobre esto mismo. ¿Les parece? Ya, profe. Sí, profe. Ya, profe. Porque vamos avanzando tanto teórico como práctico. Ya, profe. Ya, estimados, un gusto. Gracias. Igualmente, que duerma bien. Nos vemos Igualmente. la, Profe, nos vemos la buenas próxima. noches. Nos Buenas vemos. noches, compañeros.